Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebase y en este nuevo video sobre temas de admisiones de MBA les voy a comentar sobre el proceso completo, digamos, o sea, por qué un MBA, cómo se postula. Lamentablemente no voy a poder tocar todas las cosas en este video y está principalmente orientado a aquellos que están pensando o recién comenzaron su proceso de exploración de los programas de MBA. Como va a ser extenso el video, también les voy a dejar abajo cuándo comienza cada sección para que así puedan saltarse las partes que ya sepan. Bueno, sin más que decir, vamos a ir ahora a la presentación. MBA en los Estados Unidos, qué es y cómo postular. La verdad es que para los de Europa también sirve. Hay muchas cosas que acá es bastante parecida, pero pueden haber unas diferencias y en realidad estoy más optimizando por lo que ya sé que fue las postulaciones a Estados Unidos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a hablar un poco de quién soy yo, como para que, si que no me conoces, por qué es relevante que yo esté diciendo esto. Después, ¿qué es un MBA? Para la gente que aún no conoce bien lo que es un programa o lo conoce muy superficialmente. ¿Por qué la gente suele hacer un MBA? Y finalmente, ¿cómo se postula? A grandes rasgos lo que tienen que saber es que primero llevo 8 años de experiencia trabajando. ¿Esto por qué es importante? Porque van a ver que estos programas piden experiencia laboral y en general un rango de 5 años o más. Es generalmente algo como normal en los latinos, pero tampoco es tan recomendado que uno se vaya muy en la extensa. A mí me funcionó con 8 años, para que lo tengan presente. Y también, bueno, he trabajado en estas empresas, que algunas de esas son bastante conocidas, incluso internacionalmente, como lo que podría ser LG y Nestlé. Eso también es importante a veces cuando uno los tiene que colocar en un currículum para estas admisiones. Y obviamente también aquí pasar el aviso comercial, que si les interesa el tema del marketing digital, también tengo otro canal con mi amigo Yoyi, que se llama Seba Yoyi, que les voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que puedan suscribirse ahí si quieren saber más consejos y aprender de marketing digital. Después de esa pausa comercial, otro punto que les debo decir es que recientemente fui aceptado en el MBA de Harvard Business School, que yo creo que es el principal motivo por el cual muchas de las cosas que he visto acá vienen de mi propia experiencia postulando, cosas que yo he visto, cosas que tuve que investigar, y la idea de este video es que ustedes puedan encontrar esto en su idioma, porque hay mucho material en inglés, de manera más fácil y rápida. Bueno, primero que todo lo esencial, ¿qué es un MBA? Y bueno, hay una parte esencial que son las letras. Es un Master in Business Administration. ¿Eso qué quiere decir? Una maestría en administración de negocios, de ahí vienen las siglas. Es un posgrado con grado de maestría. Busca formar mejores líderes para las distintas industrias y funciones. Formar gente que esté bien preparada para un perfil general. O sea, no es solamente de una industria, como podría ser por ejemplo un Master en Marketing o un Master en Finanzas. Este es un tema un poco más general. Si bien algunos de los programas tienen especializaciones, en general la maestría en sí misma es algo como mucho más holístico. Requiere experiencia laboral y esto lo diferencia de muchos otros programas, por ejemplo un doctorado que requiere más experiencia de investigación o otras maestrías que derechamente no requieren experiencia laboral. Por lo mismo también tiene distintas modalidades. Está el tema del full time, que es el que yo voy a hacer y por ende sé un poco más de eso, pero también está el part time, que te permite estudiar y trabajar. Por ejemplo, puedes hacer el fin de semana o en algunos días y tienes que hablar con tu empleador para que te los deje hacer. También están los executive MBA, que generalmente son part time, pero hay algunos que podrían ser un poquito más de dedicación, no creo que exclusiva, pero sí requieran más de tiempo. Pero estos requieren mucho más años de experiencia, 10 o más incluso, y muchas veces requieren que hayas tenido alguna posición más de gerente, equivalente en Chile. O sea, en el fondo, mucha más responsabilidad para poder postular a estos programas. En general, estos programas son de 2 años en Estados Unidos. Hay excepciones, pocas, pero las hay. Y 1 año en Europa, también hay excepciones, pocas, pero las hay. En general, los de Estados Unidos tienden a ser más de 2 años, los de Europa tienden a ser más de 1. ¿Qué es lo que ves en estos programas? ¿Qué es lo que te enseñan? ¿Qué es lo que tratan de prepararte? Es temas los que están ahora en la pantalla, los cuales son liderazgo, finanzas, contabilidad, recursos humanos, puros temas que tienen que ver con negocio, pero acá aprendes de todo un poco. Aprendes un poco de finanzas, aprendes un poco de marketing, aprendes un poco de emprendimiento, y muchas veces esto puede ser incluso medio molesto para algunas personas porque quieren solamente especializarse en un solo tema. Por lo mismo, muchos de estos programas te enseñan lo esencial de muchas de estas cosas y luego te dejan tomar cursos electivos. ¿Cómo se componen estos programas? En general son así, son 2 semestres al año. Hay algunos que funcionan distintos, que son por trimestre, otros por terms más chicos, pero en general son 2 semestres que van desde agosto a diciembre, en realidad como septiembre, diciembre más que nada, fines de agosto. Hay otro que es en enero, después de vuelta de este periodo de descanso entre la Navidad y el Año Nuevo, y duran hasta finales de mayo. Y luego hay lo que se le llama internship, que vendría siendo como una práctica, pero de MBA. O sea, una
persona que tiene experiencia laboral y que además estaba preparando una maestría, va a una empresa y trabaja por 2-3 meses y luego vuelve al programa en su segundo año, donde el segundo año es también de modo similar con 2 terms. Como les decía, algunas universidades puede ser más o menos distinto, pero este es el espíritu. Son 21 meses en el cual estás estudiando y entre medio de estos meses hay una práctica profesional. ¿Cómo se compone generalmente? Es que al principio, ya sea en el first term o en el second term, tú tienes muchos cursos obligatorios y muy pocos cursos selectivos, y a la medida que vas llegando al final del programa tienes muchos más cursos selectivos y pocos obligatorios. Es decir, la universidad trata de colocar un sello en ti a través de cierto currículum obligatorio y luego va progresando a dejarte más que tú puedas controlar tus propios cursos. Y cuando colocamos a un MBA con respecto a otros grados académicos, que son los más habituales, no sé si existirá otro, quizás los diplomados, en general tienes los siguientes: las licenciaturas o el pregrado o las carreras, como les decimos acá en Chile, y son más o menos 4 o 6 años. En Estados Unidos se tiende a ser más cercano a los 4, y en cambio en Chile, donde las carreras duran un montón y hay 5.000 requisitos para titularse, tienden a durar 6 o más años. También tiende a estar la maestría, la cual ya es un posgrado. Esto está generalmente enfocado a crear habilidades profesionales, no es tanto como habilidades bases como el anterior. O sea, generalmente requieres habilidades bases para entrar a una maestría. Por ejemplo, una persona puede hacer ingeniería comercial o ingeniería civil y después pasa a tener un máster en marketing y se especializa en esa área y obtiene habilidades que le van a ser útiles para después salir al mundo laboral o bien para poder complementar el trabajo que ya está haciendo. Estos duran más o menos 1 o 2 años. Y hay algunos que no requieren experiencia. Y el último que está acá es el doctorado, el cual es un grado de especialidad, de posgrado. El foco de este general es académico, es decir, la persona tiene que volver a una universidad a dar clases o a investigar, y duran 4 años. ¿Y dónde cabe el MBA dentro de todo este universo? Por supuesto que en el grado de maestría. Es un grado de máster, por lo tanto no es distinto al que está ahí al medio. Su foco es comercial, está altamente ligado al mundo laboral y este requiere experiencia laboral. O sea, a diferencia de otras maestrías, por ejemplo, hay un programa muy popular en Europa que se llama Master in Management. Ese Master in Management tú lo haces una vez que te graduaste de una escuela de negocios, por ejemplo, sin experiencia laboral. En cambio, la maestría, el MBA, requiere que tú hayas trabajado antes y en general te requieren el rango más o menos como de 5 años o un poco menos o un poco más. Por ejemplo, yo estoy en los 8 y también sé que hay gente que va a entrar conmigo a la universidad que tiene 2-3 años. Bueno, ¿y cómo es el posgrado en sí mismo? O sea, cómo esto se vive es como un poco lo que están viendo ahora en pantalla. Ven esta configuración de una sala redonda donde todos están discutiendo. El profesor generalmente está al medio colocando el tema, muy como lo que uno generalmente se imagina en el pregrado. Pero la gran diferencia es que, al menos en lo que tiene que ver con Harvard especialmente, pero también esto pasa en todas las otras escuelas, se basa harto en la discusión de casos de negocio. O sea, aquí está muy enfocado en situaciones reales, en cosas que ocurrieron o que se documentaron para que la clase las discutiera. Por ejemplo, si se dan cuenta en la foto, hay mucha gente que tiene su nombre hacia el profesor. ¿Eso es por qué? Porque el profesor te puede en cualquier momento preguntar: hey, Sebastián, dime qué opinas de lo que acaba de decir tu compañero Rodrigo. Entonces ahí tú entras y tienes que debatir, o ya sea discutirlo un poco o complementar su idea, y todos van como co-construyendo el aprendizaje de la clase. Esta metodología de caso es muy popular en Harvard. Casi todos los contenidos se enseñan a través de esta metodología de caso, en particular en esta escuela, pero en otras escuelas de negocio la metodología se ocupa bastante también. Quizás no en todos los cursos ni de manera tan extensa como se hacen en HBS o Harvard, pero también se ocupa la metodología de caso y no te vas a librar de ella sí o sí, independiente de qué posgrado de MBA elijas. Te voy a colocar también acá abajo en la descripción del video una referencia a un video de Harvard donde muestran la intensidad que se vive en la clase con este tipo de discusiones. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace esto en términos de la época que estamos viviendo actualmente con el COVID? Porque evidentemente en la imagen que estoy mostrando ahora no hay nadie que esté ocupando mascarillas. Más o menos luce así. Es una configuración que se le llama híbrida. Es decir, hay gente que está en el salón de clase interactuando directamente con el profesor, pero también hay alumnos conectados por Zoom. La gente está conectada y puede participar y puede intervenir y los compañeros la van a escuchar. Por lo tanto, para cumplir las normas sanitarias y el distanciamiento social, las universidades han optado por este modelo. Bien, esta parte fue introductoria, así que espero que te hayas saltado si es que ya conocías lo que era un MBA. Si es que no, ahora vamos a ir a la siguiente sección, que es
¿Por qué hacer un MBA? Yo creo que la primera razón y la más importante de todas de las que vamos a ver hoy día son las razones que tengan que ver contigo mismo, las razones personales, lo que te motive a ti en particular, porque vas a necesitar también eso para después escribir tus ensayos. Por ejemplo, en mi caso, yo quería mejorar ciertas habilidades que creo que son útiles para el tema del negocio, como gestionar con la ambigüedad, gestionar con el tema político, también un poco el tema del inglés también, que creo que lo tengo bien, pero es distinto cuando lo vas a estudiar a otro país. Y también, aquí me voy a colocar un poco cursi, digamos, y no necesariamente es algo que es válido para todo el mundo, es el tema de la meritocracia. A mí me gustaría ser un líder mejor con ese aspecto. Entender mejor cómo ver el valor de las personas y cómo ocupar eso para potenciarlos y que sean mejores profesionales y que eso sea mucho más allá de la carrera que estudiaron ni del colegio que vienen, porque sabemos, al menos los que vivimos en Chile, de que muchas veces el colegio en cual tú estudiaste determina mucho el éxito en adelante. Hay incontables estudios que han hecho distintos economistas donde correlacionan en el fondo de qué colegio vienes o de qué apellido tienes con cómo te va después. Y creo que faltan liderazgos y yo quiero aprender de ese tipo de cosas. Quiero tratar de tener ese liderazgo y de captar esas habilidades para poder revertir esa situación, que en el fondo el mundo sea un poco como más orientado al mérito. Obviamente para eso hay que aprender mucho de liderazgo, hay que aprender mucho de recursos humanos y por eso quiero estudiar este tipo de cosas. Todas estas razones personales, sea la misma que la mía o la tuya personal, todo ese tipo de cosas son súper válidas y las tienes que tener súper presente porque eso los vas a ocupar después en los ensayos. La primera razón que les quiero comentar, que se habla genéricamente de por qué la gente hace un MBA, es mejorar la empleabilidad, es decir, tener más y mejores opciones, acceder a empresas que no hubieses accedido o a cargos que no hubieses accedido si es que no hubieras tenido un posgrado de negocio o que si no hubieras tenido el sello de cierta universidad, entre otros. Y en particular acá voy a venir con un ejemplo de otra universidad para que no sea todo como en base a la que yo solamente quedé. Por ejemplo, este es un ejemplo de MIT Sloan, en cual dice de que el 95% de los graduados tienen una oferta 3 meses después. O sea, a pesar de que es un posgrado súper específico, tiene una empleabilidad mucho mejor que muchas de las carreras de pregrado de nuestro país. En ese porcentaje restante hay mucha gente que no quería trabajar. Acá estamos hablando de gente en total. O sea, el 95% de los que graduaron tenían una oferta antes de 3 meses. En general ganan mucho dinero, esos $150,000 anuales. A mí me parece un sueldo muy alto. Hay mucha gente que me ha dicho que no es tan alto. A mí, de donde yo vengo, esto me parece una locura. Obviamente esto se divide mucho dependiendo de cada industria. Por ejemplo, consulting, que es una industria con mal balance entre el trabajo y la vida personal. Eso se paga. En el fondo, la dedicación que le colocas mucho más a tu trabajo se paga con un mejor salario. Obviamente los sueldos que son cuando tú vuelves a Latinoamérica deben ser menores, pero eso se justifica porque el costo de vida en Latinoamérica es menor también. Entonces, si lo llevamos a poder adquisitivo, más o menos debería ser la misma cantidad de plata. Y también es una cosa importante de esto, es que esto es inmediatamente egresado de la universidad. Por supuesto, después vas teniendo promociones y accedes a oportunidades que no habías podido acceder antes. Por lo tanto, puede ser que tu sueldo mejore mucho más que solamente esto que estás viendo acá. Esto es inmediatamente egresado de la universidad. Un segundo motivo por el cual la gente ocupa estos programas es para cambiar de carrera. Es decir, una persona que iba orientado a una sola cosa. Por ejemplo, una persona que era médico veterinario y quería aprender de negocios porque quiere hacer su emprendimiento y que puede ser o no en relación a lo mismo que tenía antes, que era esto de la veterinaria. En general se habla de que el MBA es un buen reset. O sea, como que ya te queda el mundo abierto a otras industrias, no solamente desde la cual venías, pues que te permite complementar habilidades en la escuela. O sea, si te faltaban habilidades de finanzas, bueno, toma más cursos de finanzas. Si te faltaban habilidades de tecnología, toma más cursos de tecnología. Y así. Más del 50% de los que buscan un MBA dicen que quieren cambiar o de industria o de función. Algunos ejemplos: gente que se pasa de media entertainment, o sea, gente que trabaja en un canal de televisión para pasar a hacer un emprendimiento. Gente que pasa de consumo masivo a consultoría en emprendimiento. Puede variar mucho, o sea, finalmente es un reset. Un tercer motivo por el cual hay mucha gente que hace estos programas es porque tú accedes a una red internacional, es decir, te permite trabajar en otros lados del mundo. Obviamente es mucho más relacionado a dónde lo vas a hacer. Por ejemplo, gente que se va a estudiar a Europa puede aspirar a posiciones en Europa. Gente que va a Estados Unidos también puede aspirar a Estados Unidos. Pero estos programas admiten personas de todo el mundo, entonces tu red de contacto te queda en el mundo. Ya
dejas de estar solamente anexado a tu país y pasas a poder acceder a una red más internacional. Por ejemplo, me acuerdo de haber ido a uno de estos eventos que organizan las escuelas, en particular creo que era de MIT Sloan, y había una persona que hizo el posgrado allá en Estados Unidos y después se vino a trabajar en Chile porque había un chileno que lo reclutó viéndolo allá en MIT. Eso le permitió acceder acá a Chile, y también obviamente hay infinitos casos de los cuales pasa distinto de Latinoamérica para el mundo. ¿Por qué? Porque están estos alumni, que son los egresados que están en todos lados. Acá en particular están viendo el mapa de HBS, en el cual habla de que tienen clubes de gente que ha egresado de la universidad. Tienen más de 96 clubes formados por gente que ha egresado de esto. Por lo tanto, ellos mismos te ayudan a posicionarte en un país, a darte algunos tips o consejos de cómo abordar el reclutamiento en esa cultura o en esas empresas en particular a las cuales tú quieres acceder. Y aparte de las 3 razones que habría ahora mucho más en detalle, también hay otras infinitas más. A la mente se me vienen, por ejemplo, acceder a una red de emprendedores e inversionistas. Muchas de estas escuelas son especializadas en el tema de emprendimiento. Entonces mucha gente las toma porque eso les permite acceder a las redes que tienen esas universidades, o les luce mejor cuando tú vas a levantar capital. Eso también en el fondo es parte del valor agregado de estos MBAs. También, como les decía antes, te permite trabajar en el extranjero. Derechamente, muchos de estos programas te permiten quedarte un año, y muchas veces tienes opciones para poder reclutar en empresas que permitan auspiciarte de vuelta y que te quedes más tiempo aún. Por lo tanto, puedes pasar de trabajar no solamente en Chile, sino que a otras partes del mundo. Y mejora también, obviamente, tus oportunidades de poder hacer un impacto en el mundo por 5000 razones. O sea, tus compañeros son todos secos. Yo creo personalmente que voy a ser probablemente el o de los más tontos que van a ver en Harvard. O sea, todos mis compañeros van a ser más inteligentes que yo, y voy a poder acceder a gente maravillosa con la cual voy a conocer ahí, y esa gente me va a poder ayudar muchísimo a poder desarrollar cosas que no tengo hoy día, para que después pueda volver y poder hacer un mejor impacto a través de las cosas, ya sea con los que les comenté antes u otras. Y así mismo te puede pasar a ti. Puedes acceder a gente que antes no tenías ni idea que existía, y esa gente te puede ayudar en cosas que no tenías ni idea que querías desarrollar. Y el último punto que vamos a ver en esta presentación, pero que sin duda es el más largo, es cómo se postula. Y acá yo voy a expandirme un poco más en ciertos tips que he visto, porque todo lo que vieron anteriormente lo pueden haber encontrado fácilmente en internet. La carne de esta presentación está, lamentablemente, a mí me gusta dejar las cosas para el final, pero lamentablemente está en esta sección. Entonces vamos a ver a continuación lo siguiente. El tema que se le llama admisiones, van a ver que así le llaman así las universidades, que es básicamente cómo postulas a ellas. Esto para mí yo lo veo como un proceso holístico, ¿ya? Es una misma persona, pero que la tengo que ver en distintas dimensiones. O sea, es una persona que tengo que verla en el lado académico, la tengo que ver en su lado de experiencia laboral, y obviamente lo tengo que ver como persona. Es un proceso completamente 360 en torno a un solo perfil, tiene que ser consistente. Entonces vamos a entrar en cada una de estas dimensiones de la misma persona, y vamos a partir, por supuesto, con la que sale acá, que es lo académico. Y aquí en lo académico en particular yo hablo de 2 cosas. Uno son los test scores, o sea, las pruebas que tienes que rendir, y 2 son las cosas que vienen ya de lo que ya hiciste, de tu grado universitario. En términos de lo académico, para estas universidades van a necesitar rendir una prueba. Hay algunas universidades que por el tema del COVID lo están eximiendo, pero en general puedes dar alguna de estas 2 pruebas. Una es el GMAT y la otra es el GRE. 99% seguro de que todas las mejores escuelas aceptan el GMAT, pero también gran parte de ellas aceptan el GRE, y las que aceptan el GRE generalmente dicen que ninguna de las 2 otras es mejor. Ambas pruebas son similares, las 2 incluyen un módulo de cuantitativo y otro de verbal. Hay diferencias, no las voy a ver en este video porque si no podría estar mucho hablando de ello. Ambas pruebas son adaptativas. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras mejor contestas, más difícil son las preguntas. Y a diferencia del sistema de admisión en Chile, y creo que esto pasa en otros países también de Latinoamérica o de habla hispana, no existe un puntaje de corte. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no tienes que sacarte un puntaje mínimo para ingresar, para que sí o sí tengas un cupo asegurado en la universidad. Todos los años, estas universidades, las mejores del mundo, tienden a rechazar gente con GMATs o GREs espectaculares. Yo lo vi cuando a mí me llamaron a entrevista a HBS. Hay unos portales que la gente reporta su estatus, y había gente que tenía GMATs mucho mejores que el que yo tenía, y fueron rechazados. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, esto es un proceso holístico. Todo
tiene que postular un caso tuyo. Entonces, si bien el test score es una parte muy importante del proceso, no es la única parte del proceso. Otro test score que uno generalmente da es el tema del TOEFL. En general esto es para la gente que no hemos estudiado el pregrado en inglés, entonces pide que hagas la prueba y revisa específicamente las universidades que te interesen, porque esto puede cambiar un poco, pero estoy 90% seguro que si vienes de un país de Latinoamérica probablemente tenés que hacer el test. El TOEFL es el más aceptado, pero yo he visto que algunas universidades aceptan también el IELTS, otros las certificaciones de Cambridge. Incluso vi unas que aceptaban los tests de Duolingo, porque como el TOEFL era difícil de darlo en tiempos de COVID, estaban aceptando estos que eran como full virtuales, pero ahí hay que revisar en cada una de las universidades qué es lo que más te puede servir. El TOEFL en particular creo que es el más aceptado y lo he visto, al menos yo lo vi en todas las universidades que a mí me interesaban. Generalmente aquí, cumplir con el puntaje de corte, las universidades generalmente te dicen cuánto es su puntaje de corte, es una señal suficientemente buena. Creo que UCLA pide, por ejemplo, 90, Berkeley también creo que pide 90, Harvard pide mucho más, pide 109, pero si sacas 109 ya estás, ¿ya? Porque 109 sigue siendo un súper buen puntaje. Acá, en general, un TOEFL muy alto no es como tan valorado, porque si sacas un TOEFL, no sé, tuvo un 110, que es un súper buen puntaje, y además sacas, después haces la prueba de nuevo y sacas un 115, tu candidatura, tu postulación no se va a ver significativamente mejor por esos 5 puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque en ambas pruebas tú cumpliste ya el mínimo que te pedían. Pero esto puede aportar un poco más cuando tu score de la prueba anterior, en particular en el tema de verbal, es muy bajo. O sea, cuando te va mal en verbal, una prueba buena en el TOEFL es buena, porque ellos saben que te puede ser que te haya ido mal porque la prueba estaba en inglés. Porque toda tu educación de matemáticas y tu educación de verbal fue en español o en otro idioma, y por lo tanto cuando vayas a dar el GMAT o el GRE, que son pruebas que son en inglés, no te va a ir tan bien simplemente por un tema de barrera de lenguaje. Entonces esto te puede ayudar un poco a complementar las percepciones que alguien tenga como en torno a lo malo que puede ser tu score de verbal. Otro punto es el tema de la universidad. En la mayoría de las escuelas, ojo, por favor revisa lo que pasa en las universidades que en particular te interesan a ti. Porque yo estoy hablando acá del genérico. Piden que tengas una licenciatura u otro pregrado de al menos 4 años. Si es más, bueno, está bien, ya cumple eso los 4 años. No es necesario convertir las notas a la escala estadounidense. Ellos generalmente tienen un modo de comparar. Por ejemplo, recuerdo alguna universidad, no estoy seguro de cuál era, pero creo que fuera UCLA, que tú tenías que mandar tus notas a una agencia y la agencia las convertía y le daba esa recomendación a la universidad. Tú no lo tenías que hacer, lo tenías que pasar por esta agencia. También universidades, por ejemplo Harvard, lo que hace es que te pide las notas como vengan, y ellos toman esa información y tienen maneras de adentro tomar eso y compararlos. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces hay universidades o países o carreras que son muchísimo más exigentes con sus notas. Por ejemplo, yo me gradué de la Universidad de Chile, que es una súper buena universidad en mi país, con una nota muy buena, con un 6.2, que no alcanza a ser el 90% del puntaje máximo, por decirlo de alguna manera. O sea, no puedes sacar el 100%, a pesar de que era muy buena nota. En cambio, los estadounidenses tienen una escala que se llama GPA, y muchas veces ellos sacan 4 de 4. O sea, ellos sí sacan el 100% de lo que pueden sacar. Entonces es difícil hacer esa comparación. Las universidades tienen una manera de poder compararlos en cada caso. Otro punto es que debes mandar todos tus grados, incluyendo si alguna vez hiciste una maestría en otro lado. Por ejemplo, hay muchas universidades, por ejemplo la Adolfo Ibáñez acá en Chile, le invitan a sus estudiantes que sacan el pregrado a hacer inmediatamente una maestría. Bueno, ese es otro grado y tienes que mandarlo aparte, y también es parte de tu postulación. Ojo que esta parte en particular no se queden 100% con lo que les estoy diciendo. Siempre verifiquen con la web de la universidad, porque esto puede variar de programa en programa. Puede ser que te piden algo más, puede ser que te pidan algo menos. Así que ojo con eso. El siguiente punto de este proceso holístico es la experiencia laboral. Y acá lo vamos a dividir en 2 subsecciones: el resume o el currículum vitae, como le decimos acá en Chile, y las cartas de recomendación. En términos del currículum, lo que les puedo decir es que acá las universidades solicitan un currículum, pero ojo, no es el mismo y no busca lo mismo que el típico currículum vitae que nosotros ocupamos en los países de habla hispana para ir a buscar trabajo. Y les voy a entrar en esta diferencia en particular en el ejemplo que les traigo en la siguiente slide. Pero este CV está enfocado principalmente en tus logros y en los impactos que produciste en cada posición, y no está enfocado en las responsabilidades que tuviste. Es decir, si tú dices, por ejemplo,
yo administraba las redes sociales de esto. Eso es una responsabilidad. Pero si tú tienes que cambiarlo, tienes que decir, por ejemplo, yo hice que las redes sociales de esta empresa subieran en un 20% en un periodo muy corto de tiempo y superáramos a todos nuestros competidores. O sea, estás hablando de la repercusión que generó tu trabajo y no de las funciones que tenía en tu trabajo. Es importante mostrar progresión, ¿ya? Y progresión puede ser entendida de diferentes maneras. O sea, la más obvia es que te hayan ascendido dentro de tu propio trabajo, pero también puede ser de que te hayas cambiado a trabajos mejores. En mi caso me pasó eso. O sea, en los trabajos que me iba cambiando, siempre iba ganando algo. Entonces, en el caso que tú tengas muchos trabajos, es importante explicar por qué te has cambiado. Por ejemplo, me cambié de este trabajo a este porque iba a tener equipos de trabajo. O sea, tiene que haber una progresión también, aunque sea en otro trabajo. Y este es el ejemplo que les traía el día de hoy. Este es un ejemplo de Berkeley Haas, que es una de las mejores universidades también de Estados Unidos. Esto está en el sitio web que les puse ahí en la pantalla, y si se dan cuenta, parte, por ejemplo, con la parte de educación y dice, por ejemplo, esta persona se graduó de Berkeley Haas, hizo un MBA, participó en los clubes de finanzas, de Women in Leadership, y hizo un proyecto de consultoría. Se está, en el fondo, comentando cosas que son adicionales solamente al título. Y si después vamos a la parte de experiencia, nos saltamos un poco las otras partes. Analizó y facilitó las adquisiciones de tantos millones de dólares en tanto capitalización de mercado. O sea, habla del impacto, de la magnitud de las cosas que hizo y no de sus responsabilidades, ¿ya? No es sus funciones, no es su día a día, sino que son la consecuencia de los proyectos en que esta persona trabajó. Otra cosa muy importante cuando estás armando la parte de experiencia laboral es el tema de las cartas de recomendación. Y en general las universidades piden 2 cartas de recomendación. Siempre van a pedir al menos una, es obligatoria. A mí me pasó que en algunas de las universidades que yo postulé me pedían 2, hay otra que me pedía 1, pero me pedía referencias adicionales. Entonces esto no es tan estándar, pero más de 2 es raro que te pidan más de 2. Y realmente no es una carta, en realidad es un formulario. El que más utilizan es este que se llama el GMAT Common Letter of Recommendation, en cual hace 3 preguntas que, en resumen, no son exactamente así como las preguntas, pero es el primer bloque es: cuéntame lo bueno de esta persona y qué lo diferencia de otros candidatos. Cuéntame sus áreas de oportunidad en el segundo. Y el tercero es un opcional. Las universidades toman esto como base generalmente y lo modifican un poco. Por ejemplo, Berkeley Haas colocaba una pregunta adicional. Harvard le reducía el límite de palabras. Pero en general todo ocupa la misma base. Entonces, si bien se llama carta de recomendación, por favor quítense de la cabeza de que es realmente una carta, porque no es de libre formato. Y a diferencia de los doctorados o maestrías más técnicas, en estas postulaciones no es bien visto que te recomienda un profesor, a menos que tú estés trabajando en una entidad académica. Por ejemplo, yo tengo una conocida que trabaja como siendo generadora de contenidos académicos dentro de su propia universidad. O sea, su trabajo del día a día es trabajar dentro de la universidad. Bueno, para ella, donde los profesores son colegas o son sus jefes, ahí sí es bien visto, porque básicamente no es un profesor, no actúa en el rol de profesor, actúa en el rol de supervisor directo. Y es precisamente eso lo mejor que tú puedes hacer, que tu supervisor directo, tu jefe, el que le reportas todos los días, él sea el que te haga la carta de recomendación. Sé que hay excepciones, obviamente, cuando tu jefe no te llevas bien o no le quieres decir que te vas a postular porque esto te puede perjudicar de alguna manera, o cuando eres tu propio jefe, que me da risa esa frase, cuando haces un emprendimiento. Hay excepciones y obviamente hay maneras de abordar eso, pero en general para la gran mayoría de la gente es mejor elegir el supervisor directo. Y no elijas a tu recomendador por su cargo. Ellos saben que mucha gente hace esto y que tratan de buscar, no sé, al presidente de la república o al gerente general de la empresa, y esas recomendaciones, a menos que esa persona te conozca muy bien y que pueda hablar de tu impacto en la carta de recomendación, no va a ser valioso. Si una persona no te conoce, no puede respaldar lo que está diciendo. Por ejemplo, alguien que diga: oye, Sebastián es muy analítico, y diga: listo, muy analítico. Bueno, todas las cartas de recomendación dicen maravillas de la gente, por lo tanto no hay ninguna diferenciación. La diferenciación va a estar cuando la persona, por ejemplo, diga: esta persona es muy buena siendo líder porque hizo esta actividad y esta actividad y esta actividad, y eso generó este impacto que básicamente remodeló la visión de la empresa. O sea, esa persona, cuando hable de ti, tiene que dar ejemplos, y eso solamente van a hacer bien de una persona que te conozca bien, independiente sea o no la persona más importante de la empresa.
Y la tercera dimensión que vamos a hablar hoy día es el término de la historia. En particular acá vamos a hablar de los extracurriculares y de los ensayos. ¿Qué es un extracurricular? Son generalmente actividades fuera de tu trabajo, muy voluntarios en la mayoría del tiempo. Por ejemplo, voluntariados en organizaciones sin fines de lucro, clubs, por ejemplo participaste en el Rotary Club o otros clubs que hay tanto en la universidad. Por ejemplo, en la universidad puede ser que tú hayas participado en el, no sé, en el club de ajedrez, o cualquier otro proyecto sin cobro, deportes también. Algunos ejemplos: fundaciones, ayudaste a, no sé, a la Fundación Las Rosas o a las fundaciones de diversidad sexual, o mentorías a un emprendedor, a otra gente, o participaste en competencias deportivas nacionales o internacionales. Acá puse internacionales, pero en realidad cualquier competencia deportiva también puede ser. Pero volviendo al tema del currículum, siempre tienes que pensar en refrasear esto como sea el impacto, no haber pertenecido al club, sino que lo que hiciste en el club o en esta actividad extracurricular. Y en términos de los ensayos, esta es la cuestión menos estándar de todas las cosas. Y hablaba hace poco con alguien que me decía, bueno, en las otras partes de la postulación las personas se tienden a aparecer, porque hay mucha gente que tiene buenos puntajes, hay mucha gente que le fue bien en la universidad, hay mucha gente que tiene buen currículum. Pero en los ensayos donde hay mucha diferencia, porque no toda la gente tiene la misma historia personal. Van a ver que las escuelas tienen una diversidad de preguntas muy, muy grande. Por ejemplo, Harvard, que te pregunta qué más deberíamos saber de ti. O sea, todo lo que tú ya me mandaste, ya lo vi, ¿qué más le añadirías? Y uno le pone el límite de palabras. Entonces es súper desafiante el cómo tú quieres moldear tu historia, cómo cierras el círculo del caso que le estás pasando a Harvard con todos los contenidos. En cambio, Stanford te pregunta algo más, como mucho más del corazón. ¿Qué es lo que más te importa y por qué? Hay similitudes, O sea, por ejemplo, cuando tú estabas hablando de qué más deberías saber de ti, probablemente quieras decir lo que más te importa, pero no es exactamente lo mismo. Además, Stanford tiene límite de palabras. MIT Sloan toma una estrategia súper distinta, me parece súper desafiante, que es que reduce todo lo que le vas a mandar a 300 palabras en una carta de presentación y además un video. Te quieren ver hablando a la cámara. ¿Por qué? Porque de esa manera se imaginan a ti en el salón de clase discutiendo, ayudando a tus compañeros a aprender mejor, a interactuar más con la clase completa. Y Wharton, yo creo que es súper sincero en sus preguntas y que lamentablemente las otras como que lo colocan un poco como tácitamente. Igual esperan que tú contestes esto, pero no son tan explícitos. Son, por ejemplo, ¿qué esperas ganar profesionalmente del MBA? ¿Por qué este título es relevante para ti? Y segundo, ¿cómo tú vas a hacer un aporte a la escuela? Es importante esto porque evidentemente en cualquiera de estos ensayos ellos tratan de obtener evidencia de cuál es la coherencia entre todo lo que tú has mandado, todos los otros materiales que has mandado hasta el momento, y la persona que dices ser. O sea, si por ejemplo dices que eres súper analítico y lo dices en palabras y después tus hechos, tu currículum no respalda eso, es medio extraño, ¿no? O que dice que eres un líder ejemplar, pero nunca has tenido equipo o nunca has causado un impacto en tus extracurriculares. Entonces hay que tratan de evaluar la coherencia entre todos los materiales que hay. También tratan de evaluar tu calce con la escuela. O sea, al principio los MBAs parecen todos iguales. Quizás lo vamos a hablar un poco más en el canal, o quizás ustedes lo van a descubrir cuando hagan su propia investigación. Pero se van a dar cuenta de que las universidades son súper distintas, de verdad. A mí me pasó, cuando empecé decía, uy, ¿dónde están las diferencias? Pero hay. Y atención también de que cuando alguien dice que el ensayo es opcional, y a menos que sea muy raro que tú lo contestes, en general cuando alguien te dice que es opcional, realmente no es opcional. Entonces trata de contestarlos, trata de pensar que sí puedes añadir una buena respuesta, porque generalmente estas cosas suman. Y finalmente todo esto es porque te quieren ver como un todo. Quieren ver tu persona desde distintos ángulos. Quieren saber tu lado académico, tu lado de experiencia laboral, tu historia personal, y hacerse una idea de cómo tú vas a estar dentro de esa escuela. O sea, cómo vas a hacer tu calce con tus habilidades y con tus debilidades dentro de la clase que te van a colocar. Es decir, tú con las otras individualidades, con las otras personas que tenían estas mismas cosas, con los otros gente que le fue bien o le fue mal en los puntajes, con las que tenían historias similares a ti, con las historias que eran distintas a ti. Es decir, cómo tú aportas a la experiencia de hacer un MBA. Y tienes que imaginarte esto cuando tú estés hablando cuando estés preparando tu postulación, porque tienes que hacerle entender a la universidad de que tú dentro de la clase vas a hacer un aporte y que no solamente quieres algo de ellos. Por ejemplo, escuché una vez a alguien decir,
Harvard, esta persona no trabajaba en Harvard, era fuera de Harvard. Harvard sabe que todo el mundo quiere postular a su universidad. O sea, es la universidad que tiene más postulaciones de todos estos programas. Pero ellos no saben cómo tú le vas a contribuir a Harvard. Entonces también es importante eso en los ensayos, que quede súper claro qué es lo que tú traes a la clase, quién es la verdadera persona que está postulando y cómo esa persona va a contribuir a la experiencia de los demás. Bueno, y otros temas al final que obviamente no quise elaborar porque ya se está expandiendo mucho esta presentación, pero cosas que quería efectivamente mencionar son dos. Una, el tema del financiamiento. Hubo un par de preguntas en un video anterior sobre el tema del financiamiento. Creo que voy a tener que hacer un video aparte de eso porque obviamente hay muchas variables ahí. Creo que explicarlo acá hubiera sido mucho tiempo más, así que probablemente voy a hacer un video. Así que si tienen dudas específicas en torno al financiamiento, los invito a que las dejen en los comentarios para que así no las pierda de vista a la hora de hacer ese video. También el tema de los Admissions Consultant, que son gente que te ayuda a poder generar este tema de admisiones, ¿ya? Hay personas que se dedican profesionalmente a ayudar gente a que postular estos tipos de programas, a maestrías al extranjero. Yo en particular estuve a punto de trabajar con una persona y tuve una entrevista preliminar, y esa entrevista preliminar me ayudó a despejar muchas dudas y fue una muy buena conversación, pero lamentablemente esa persona después tuvo una contingencia familiar y no pudo tomarme, no alcanzaba el tiempo con esa contingencia familiar para tomar una persona adicional. Y no pude tomar la consultoría con esa persona. Después pude investigar por internet y tuve acceso a ciertos materiales. Esa misma persona me ayudó también a aclarar unas dudas puntuales, pero en general yo no trabajé mucho con un Admissions Consultant, entonces no te podría decir si es que funcionan o no. Yo creo, eso sí, que para las personas que tienen poco tiempo y para las personas que están muy perdidas en este proceso, definitivamente van a ayudar, pero son caros igual. Entonces tienes que considerar eso si quieres pagarlo o no, porque la verdad es que es una inversión. Ahora, ese costo, llevado al costo de hacer todo el programa y comparado con el beneficio que estos programas te pueden llegar a traer y alcanzar tu propio sueño, no es tanto. Entonces ahí yo creo que cada uno tiene que hacerse una propia idea. En algún momento les voy a contar un poco como qué es lo que yo hice, dado que no tuve el Admissions Consultant, pero que conste que para mí eso fue un plan B. Yo hubiera querido tener el Consultant, pero no lo pude tener y por lo tanto fui y tomé otra opción. Pero si hubiera tenido, todo hubiera funcionado bien, probablemente sí lo hubiera tomado. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Sé que este video es largo, pero la verdad es que había muchas cosas que no quería perder de decir. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete, mándaselo a un amigo que esté también en los temas de buscando un MBA. Si tienes dudas, déjalo en los comentarios, por favor, para que así lo pueda considerar para los siguientes videos. O si es una duda corta, te la puedo contestar por acá. Y si tienes una duda privada, la verdad es que obviamente nadie las quiere dejar en público, porque son privadas, pero entonces escríbeme a mi LinkedIn. Yo voy a estar feliz de poder contestarte. Obviamente de repente me puedo demorar, estaré ocupado o algo por el estilo, pero voy a tratar de contestar sus dudas. Y mi LinkedIn ahora está en la pantalla, así que por favor, si tienen una duda muy privada y no la quieren dejar en los comentarios de YouTube, por favor escríbame por ahí. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!